Hola, buenas tardes. Yo soy Nasib. Hace unos años, en 1876, Porfirio Díaz tomó la presidencia de México. El 2 de abril de 1867 y en 1871 ya había luchado por esta contra Benito Juárez. Sin embargo, no obtuvo mucho éxito, por lo que en 1871 proclamó el Plan de Noría, mejor conocido como su frase, sufragio efectivo, no reelección. Como parte de su plan para quitar a Benito Juárez de la presidencia, y a pesar de que efectivamente fue quitado, Lerdo de Tejada le ganó el lugar. Aunque cabe mencionar que Lerdo de Tejada solo llegó al poder porque ya era presidente de la Suprema Corte, que provocó a Díaz a levantarse en armas. Resulta que una vez muerto Juárez, en 1872, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país, de modo que siempre aspiró a la presidencia de México. Contexto histórico, siglo XIX, siglo XX. En Argentina, 1880, bajo la presidencia de Julio Roca, se completó la apropiación del territorio interior mediante el exterminio de los indígenas de la Patagonia y el Chaco paraguayo. Esos nuevos territorios se abrieron a la inmigración masiva de campesinos y obreros europeos, sobre todo españoles e italianos. Con esa inmigración masiva empezó el apogeo de la oligarquía liberal argentina, que duró hasta principios del siglo XX. Colombia. Desde 1830 hasta los comienzos del siglo XX, en Colombia hubo 9 guerras civiles nacionales, 14 conflictos locales, 2 guerras con Ecuador, 3 golpes de Estado y 11 constituciones. Dueños del escenario político colombiano, liberales y conservadores permanecieron separados por odios transmitidos casi hereditariamente, a pesar de tener programas de gobierno muy similares. Perú. La Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se unieron contra Chile, que explotaba el salitre con el apoyo de compañías inglesas. Perú y Bolivia perdieron la guerra y como resultado también algunas provincias. En Cuba, en 1878, los rebeldes y los representantes españoles firmaron el Pacto de San Juan, que acabó las hostilidades. A partir de ese momento se hizo más evidente la división entre un partido liberal de criollos y el Partido de la Unión formado por españoles y latifundistas cubanos en contra de la abolición. Además de las presiones ejercidas por Inglaterra contra el tráfico de esclavos, el protagonismo de estos durante la Guerra de los 10 años contribuyó decisivamente en la abolición total de la esclavitud en 1886. Regresando a México, Porfirio Díaz vuelve a la presidencia después del gobierno de Manuel González. Porfirio Díaz sienta las bases del México moderno. Pero, ¿sabemos quién es Porfirio Díaz? Este personaje nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Él es el penúltimo de 7 hijos, de los cuales solo 5 sobrevivieron, además de que quedó huérfano por parte de su padre a los 3 años de edad. Su tío, José Agustín Domínguez, lo tomó bajo su cuidado. A los 13 años ingresó al Seminario Conciliar de Oaxaca. Estudió latín y filosofía. Daba clases a liberales destacados, lo que él adquirió en recompensa, lo que le hizo dejar en formación sacerdotal. Ingresó al Instituto de Ciencias y Artes del Estado, dirigido por Benito Juárez, para estudiar la carrera de leyes. Para sobrevivir, Díaz aprendió los oficios de carpintero y zapatero. Sin embargo, antes fue bibliotecario. Una vez en el poder, Díaz actuó hábilmente para crear una red política que le permitiera establecer cierto orden para permanecer en el cargo del Poder Ejecutivo por más de 8 periodos. Hay muchos aspectos positivos en esta época del tiempo. Por ejemplo, el telégrafo, inversiones extranjeras en territorio nacional, construcción del ferrocarril, comercio interior teniendo auge en los centros comerciales como el Palacio de Hierro y el puerto de Liverpool. También hay muchos privilegiados en cuanto a la industria eléctrica y transporte eléctrico urbano, ya que Tomás Alva Edison ha alumbrado las calles públicas. Toda esta industria es de capital extranjero. Sin embargo, Porfirio Díaz se encargó de traerla a México. En cuanto a la ley propiedad territorial, el asunto es trascendental, ya que representa no solo riquezas, sino que también representa las injusticias sociales en el campo. En 1856, hace unos años, se hizo la ley Lerdo, que en pocas palabras le arrebataba las tierras a la iglesia y a las comunidades indígenas, para que algunos años más adelante, la ley de los baldíos en 1833 y 1894 fuera el marco para permitir los despojos. La ley de baldíos es el poder que tiene todo propietario de determinar con precisión los límites de sus tierras para sembrar y al mismo tiempo la obligación que tiene el vecino colindante es de permitir que se produzcan de tal decisión.
Las tierras que eran quitadas se le daban por lo general a un miembro de la familia porfiriana, un latifundista. De 1892 a 1896, mientras en México se construyen 20.000 vías férreas y llega el telégrafo, en Alemania se inventa el motor diésel por Rodolfo Diesel. Y en la agricultura no hubo mucho desarrollo, pues había muchas sequías, plagas, y en ese sentido no había tanta tecnología, a pesar de la gran extensión de las haciendas, ya que aunque fueran altamente productivas, no producían mucho, y ahí mismo se consumía todo. En 1897 a 1906, en México se estaban desarrollando numerosas huelgas, pero en Estados Unidos se inventaba el automóvil a gasolina, gracias a los hermanos Duryea, y nace el fotógrafo. México entró al sistema capitalista en el sentido económico y financiero, y en los primeros años del siglo XX, México alcanzó una superávit, o sea que los ingresos eran mayores que los egresos. De este modo, el país salió de la bancarrota. Gracias al trabajo eficiente de Hacienda, que fue apoyado por Díaz, sin su apoyo nada hubiera sido posible. Gracias, Díaz. Estos fueron algunos aspectos positivos que pasamos en esta época. Sin embargo, también hubo aspectos negativos. Veamos. Las condiciones de trabajo en el campo. Los trabajos eran principalmente peones, eran esclavos que vivían y trabajaban en las propiedades, literalmente adentro. Además de estas pésimas condiciones, están recibiendo un salario miserable por una jornada de trabajo de más de 15 horas diarias. Los derechos de los peones eran nulos, los jefes azotaban a estos si no cumplían con sus obligaciones de trabajo, además se les obligaba a adquirir sus víveres, ropa y otros artículos en las tiendas de raya, donde además de tener una pésima calidad, todo era caro. Hubo huelgas y se cometieron muchas injusticias, es decir, el pueblo se volvía en contra de las acciones del gobierno, encarcelaban o mataban gente inocente, y aun con los logros no se pudo beneficiar al propietario, tanto del campo como de la ciudad, y de hecho en el siglo XIX ninguna ley a favor de la clase trabajadora se propuso ni se expidió. Todo esto contribuyó para la revolución.